¿Tocas instrumentos? Apenas. ¿Sabes manejar una consola de sonido? No tengo habilidades técnicas y no sé nada sobre música. Saber cómo funciona no es lo que hace que funcione. ¿Sabes? La magia no está en cómo funciona. La magia es la magia. Crear una historia con el propósito de complacer a alguien más es una habilidad. Es más un esfuerzo comercial que artístico. Me llamaron, ¿cómo te sientes? Tienes el álbum número 1 en el país. Les dije, nunca he sido más infeliz en mi vida. Entonces, ¿por qué te pagan? Por la confianza que tengo en mi gusto y mi capacidad para expresar lo que siento, lo cual ha sido útil para los artistas. Rick Rubin es un genio creativo. Ha producido para una gran variedad de artistas, incluidos los Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Eminem, Adele e incluso Johnny Cash. Con un historial como el suyo, es sin duda uno de los productores musicales más influyentes de todos los tiempos. Aunque es conocido por su producción musical, su reciente libro, El acto de crear, ha llamado mucho la atención. El subtítulo del libro es Una manera de ser, y no puedo pensar en una mejor manera de describir su relación creativa con el universo. Aquí compara el proceso creativo de la vida con surfear una ola. El universo nos empuja en una dirección y podemos montar esa energía. Y cuando surfeas y realmente intentas luchar contra la ola, probablemente no funcione. Intentamos usar el poder de la ola, donde casi estamos bailando con ella, no contra ella. Y ese es el trabajo de la creatividad también. Algunos proyectos se unen muy fácilmente, suceden rápido y tienen su propio impulso, y otros son una verdadera lucha. A veces peleamos esa pelea y otras veces decidimos. ¿Hay otro camino de menor resistencia? ¿Una mejor entrada? Pensemos mejor. Si es tan difícil, algo está mal. No debería ser tan difícil. De nuevo, consume mucho tiempo. Requiere gran enfoque y paciencia. Pero si no hay señales de que algo está funcionando durante mucho tiempo, ese podría ser un momento para dar un paso atrás. Rick habla de las cosas que creamos como reflejos de nuestro ser. Nadie creará lo mismo que otra persona. Menciona la importancia de ser fiel a uno mismo, dejar que tus ideas fluyan y asegurarte de no compararte con los demás en el proceso. Las cosas que hacemos son un reflejo de quienes somos en ese momento. Y eso es todo. Puede que signifique más que eso, pero eso ya no está bajo nuestro control. Y es algo que paraliza a los artistas, pensar que tienen que crear la mejor obra jamás hecha para la humanidad. Y luego, básicamente se bloquean y no pueden hacer algo bueno. Se rinden ante la presión de pensar que es más de lo que es. Todos imaginamos mundos muy diferentes. Y por eso, si no haces lo que quieres hacer, si la antena de alguien está más sintonizada con la tuya y captan el mismo material, lo que ellos hagan no será lo mismo que tú harías. Nadie puede hacer tu parte. Hay un gran beneficio en arriesgarse, en crear lo que te interesa y compartirlo con el mundo, porque si tú no lo haces, nadie más lo hará. Tú eres el único que puede hacer el arte que puedes hacer. Y no está en competencia con nadie más. No hay competencia. No hay competencia para ver quién tiene una mejor imagen en su cabeza. Es un reflejo de ti. Todo lo que creas es un reflejo de quién eres. Y cómo vives en el mundo impactará lo que hagas. Y te deseo la mejor de las suertes en el viaje de crear cosas hermosas que todos podamos disfrutar. Y el público ha disfrutado el trabajo de Rubin con una enorme cantidad de oyentes en todo el mundo. Tengo curiosidad por saber cómo ve el público y qué influencia puede tener en su trabajo. El público es lo último, al servicio del público. El público quiere lo mejor. No obtiene lo mejor cuando intenta servirle. Obtiene lo mejor cuando te sirves a ti mismo, cuando eres fiel a ti mismo y puedes confiar más en ti como artista. En mi caso, ha sido cada decisión que he tomado de trabajar en un género diferente al que empecé. Cada vez que hago algo diferente o nuevo, siempre me dicen que no lo haga, siempre me dicen que es una idea terrible, pero sé
que no importa lo que piensen los demás, yo sé lo que sé y mi trabajo es compartir lo que sé. Es todo lo que puedo hacer, no puedo dudar de mí mismo. Steve Jobs dijo sabiamente, el consumidor no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. A pesar de su éxito, Rick ha sufrido depresión a lo largo de los años. Llegó a un punto en sus 30 cuando parecía haber perdido la esperanza, aunque lo que parecía una puerta cerrada lo llevó a un despertar en Malibú. He sufrido depresión en diferentes momentos de mi vida. La parte mística fue en medio de la depresión. Una de las cosas que me ayudaba era manejar hasta Malibú. Teníamos una pequeña casa, una choza diminuta en la playa que rentaba. Me sentaba en esa casa y usualmente algo del peso se levantaba. Un día fui a Malibú y nada, escuché música clásica, me relajé, medité por horas. Hice todas las cosas que me ayudaban a salir de eso y nada me sacó. Estaba devastado. En ese momento de desesperanza oré. Universo, por favor, dame una señal. Por favor, dame una señal para continuar. Porque no creo poder seguir. Por favor, dame una señal. Y salí a la playa, algo que nunca hacía, o que hacía muy rara vez. Caminé hacia la playa y estando ahí, en un minuto, todo el cielo se convirtió en la pintura bíblica naranja, más dramática y salvaje. Nunca había visto nada igual hasta ese momento. Nunca he vuelto a ver algo así. Salí, lo viví. Me voló la mente. Sentí que me estaban hablando. Y luego, en un minuto, volvió el cielo azul normal. Me sentí menos solo. Sentí que mi grito de ayuda fue escuchado. Y me sentí conectado. Y eso se sintió muy bien. Tomando de su experiencia mística, Rick menciona que las respuestas a nuestros problemas no siempre vienen desde dentro. Si permanecemos conscientes, podemos encontrar soluciones estando abiertos a la influencia del mundo exterior. Es útil saber que no toda la información que necesitamos procede de nuestro interior. Tal vez nada de ella venga de nuestro interior. Tal vez todo venga desde fuera de nosotros. Y ya sea mística, física o práctica, he tenido experiencias en las que busco una respuesta. Curioso, manteniéndola ligeramente en mi conciencia sin trabajar en ello. Solo sé que hay un problema que resolver. Y luego estoy afuera y algo pasa en el mundo, directamente relacionado con la respuesta. No pasa una o dos veces, pasa todo el tiempo. Si estás abierto a la comunicación, estamos recibiendo información todo el tiempo. Nos llega tanta información de la que podemos digerir que escogemos inconscientemente ciertos datos y basándonos en ellos, nos inventamos una historia sobre lo que ocurre. Es diferente para cada persona. Hay tanta sabiduría a nuestro alrededor todo el tiempo, en forma de naturaleza, cultura, gente hablando en una cafetería, escuchando una conversación. Si estás abierto y prestas atención, incluso diría más, y si lo invitas, puede funcionar incluso mejor. No sé si eso es cierto, pero ¿por qué no? Y debido a la naturaleza sutil de la información que buscamos, no nos la gritan. Es algo que, si no estás realmente en silencio y prestando atención, probablemente se te pasaría. Así que tenemos que calmarnos y vivir en un estado constante de búsqueda de pistas, buscando información. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué formas se alinean? ¿Dónde están las conexiones? Si miro más profundo, ¿qué está pasando? Esa es la práctica y hay algunas sugerencias que puedes hacer para llegar ahí.
Para mí la meditación es clave. Puede que no funcione para todos. Ese es otro punto. Todos funcionamos de forma diferente. Cada uno debe encontrar lo que le funciona, probar cosas y ver qué funciona. Hay decisiones que tomamos en la vida que la mayoría de la gente no consideraría creativas, así como personas que conocemos que no necesariamente llamaríamos artistas. Pero Rick tiene una visión intrigante de las tareas simples como elecciones creativas, elecciones que contribuyen a un panorama universal más grande creado por artistas. Todos tomamos decisiones creativas todos los días de nuestra vida. Conducimos por la misma ruta y decidimos tomar la ruta pintoresca. Esa es una decisión creativa. Si estamos atentos y si por casualidad notas algo ese día en esa ruta que no habías notado antes y eso termina ayudándote en lo que estás trabajando, tal vez sea una coincidencia, pero cuando esperas que pase, pasa todo el tiempo. Prepárate para asombrarte y sorprenderte regularmente con cosas que nunca imaginaste que pasarían. Sentirás que eres parte de algo más grande. Pensamos en nosotros como el director, pero no somos el director. Somos un miembro de la orquesta que está siendo dirigido. Y somos parte de algo más grande que está sucediendo. Funciona como un reloj. Cada uno de nosotros tiene un papel y todos tenemos una función que cumplir. Así que cuando alguien dice, no soy artístico, no soy bueno para el arte, es como decir, no soy un buen monje. No existe eso de no ser un buen monje. O vives tu vida como monje o no la vives como monje. Los monjes no son buenos ni malos. ¿Estás haciendo al monje o no estás haciendo al monje? Todos vivimos como artistas, pero no lo sabemos. Hay cosas que podemos hacer para ampliar nuestro lado artístico que harán que todo lo que hagamos sea mejor. Todo, tus relaciones, tu habilidad para comunicar, tu habilidad para escuchar, tu alegría de vivir, tu sentimiento de conexión, tu habilidad para comunicarte con la naturaleza. Es como quitarte la venda de los ojos. Es sorprendente porque no se espera que a un conserje le apasione su labor, pero lo acepta y hace su trabajo. Y pienso en los periodistas, en primer lugar. Tienen que sentir pasión por aquello sobre lo que escriben, antes de convertirse en periodistas. Casi siento que la gente no me cree, que soy un mentiroso patológico porque siempre estoy defendiéndome. La gente aún no ha evolucionado tanto como para cuestionar lo que se publica. Incluso yo soy muy malo en eso también. Creo muchas de las cosas que leo. Nunca he conocido a mis ancestros. Ni siquiera supe hasta este año que el apellido Cobain era irlandés. Lo averigüé buscando en las guías telefónicas nacionales. Encontré una señora en San Francisco que investigaba nuestra historia familiar. Vinimos del condado de Cork. Es realmente una extraña coincidencia porque cuando estuvimos en Irlanda tocamos en Cork y todo el día anduve aturdido. Nunca me sentí más espiritual en mi vida. Fue la sensación más extraña y lloré durante todo el día. Fue lo más extraño. Desde entonces, desde hace unos 2 años, he sentido que soy de Irlanda. ¿Tuviste problemas en la secundaria? ¿Te trataban mal? Era un chivo expiatorio, pero no porque me molestaran todo el tiempo. Casi no se metían conmigo. O me pegaban porque en esa época era tan retraído y tan antisocial que casi me volvía loco. Me sentía tan diferente y loco que me dejaban en paz. Como no podía hacer amigos con los que congeniase, acabé saliendo mucho con chicas. Y siempre sentí que no se les trataba con igualdad y con respeto. Sobre todo por la forma como en Aberdeen trataban a las mujeres.
En general, las mujeres son oprimidas en estos pueblos pequeños y en toda América. Tardé muchos años en darme cuenta de que esas eran las cosas que me molestaban. Y apenas me empezaba a comprender que me molestaba mucho en realidad. Aunque escuchaba a Aerosmith y Led Zeppelin, y me encantaba, y aún disfruto algunas de las melodías y canciones que escribieron, definitivamente les falta algo. Tardé muchos años en darme cuenta que había mucho sexismo, y eso me aburría. Me emociona un poco saber que he ayudado en algo a librarme de esa gente, o al menos hacerles reflexionar sobre lo que han hecho en los últimos 10 años. ¿Tuviste problemas con gente que creía que eras gay? Sí, yo llegué a pensar que lo era. Pensé que esa sería la solución a mi problema en algún momento de mis años de secundaria, aunque nunca experimenté con ello. Tenía un amigo gay. Y esa fue la única vez que experimenté la confrontación real de la gente. Porque durante años, como dije, básicamente me tenían miedo. Y cuando empecé a andar con esta persona que se sabía que era gay, empecé a pasar por mucho y la gente me amenazaba con pegarme y eso. Y luego mi mamá me prohibió seguir siendo amigo suyo. Y fue muy devastador porque por fin había encontrado un amigo hombre al que abrazaba y le tenía cariño. Y hablábamos de muchas cosas. Para entonces yo empezaba a armar mi rompecabezas y él jugó un papel esencial. Me parece que, volviendo a esto de las políticas gay, es una de esas cosas que te diferencian de muchos otros grupos, porque aún no hay muchos grupos en el ámbito popular que hablen de esas cosas o las admitan, pero parece estar mejorando. Por fin se acepta la música alternativa, aunque de una forma bastante triste en lo que a mí respecta, pero al menos la conciencia está ahí. Y eso es muy beneficioso para los más jóvenes. ¿Qué triunfó primero, Nevermind o Teen Spirit? Cuando todo empezó, ¿qué fue primero? No lo sé, estábamos de gira por Europa y no me afectó, sino hasta unos 3 meses después de ya ser famosos en América. ¿Hubo algún momento en el que de repente comprendiste lo que sucedía? Sí, al llegar a casa. Un amigo hizo una recopilación de todas las noticias sobre nuestra banda que salieron en MTV y en los telediarios locales y demás. Fue espantoso. Me aterrorizó. ¿Y con los medios? ¿Te pareció realmente devastador haber fundado este grupo y tocar estas canciones, tener un éxito increíble y de pronto que empezaran estas cosas? Sí, claro. Me afectó hasta el punto de querer disolver la banda siempre. Nunca había prestado atención a la prensa y los medios de comunicación. Así que no era consciente de que se atacara y crucificara a la gente así. Y no pude evitar sentir que éramos como chivos expiatorios. Siento mucha antipatía hacia los periodistas y la prensa en general. Pero como me pasa a mí, por supuesto, probablemente exagero, pero sigo sin ver. No se me ocurre otro ejemplo de ninguna banda actual sobre la que se haya escrito más artículos negativos. La mayoría es simple sexismo. Courtney es mi mujer y la gente no puede aceptar que estuviera enamorado y pudiera ser feliz. Y como es una persona tan poderosa y amenazadora, todos los sexistas de la industria se unieron y decidieron castigarnos. No voy a dejar que una banda de rock
o un puñado de periodistas dicten mi vida. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza o quiere tener una carrera musical? Sigue practicando y no te rindas. Nunca te rindas. Toca tanto como puedas. Sé dedicado y trata de escribir buena música. No te preocupes por el aspecto material que conlleva. No importa cómo te veas, ni nada de eso o cómo sea tu producto. Lo que importa es cómo suena. Si hablas todo el tiempo, nunca escucharás lo que los demás tienen que decir. De lo único que podrás hablar es de tu propia conversación. Lo mismo pasa con las personas que piensan todo el tiempo. Ese constante parloteo de símbolos e imágenes y palabras dentro del cráneo. Si haces eso todo el tiempo, notarás que no tienes nada en qué pensar excepto en pensar. Y así como debes dejar de hablar para oír a los demás, también debes dejar de pensar para descubrir de qué se trata la vida. Y en el momento en que dejas de pensar, entras en contacto inmediato con lo que Korzybski llamó tan sabiamente el mundo indescriptible. El mundo no verbal. Algunas personas lo llamarían el mundo físico, pero esas palabras físico, no verbal, material, son todos conceptos. Y eso no es un concepto. Así que cuando despiertas a ese mundo, de repente descubres que todas las supuestas diferencias entre el yo y los demás, la vida y la muerte, el placer y el dolor, son solo conceptos y no están ahí. No existen en absoluto. Cuando al viejo maestro Hyakuyo le preguntaron, ¿qué es el Zen? Él dijo, si tengo hambre, como. Si tengo sueño, duermo. Y dijeron, ¿pero eso no es lo que hace todo el mundo? ¿No eres como cualquier persona? Dijo él, no, ellos no hacen eso en absoluto. Si tienen hambre, no solo comen, piensan en 1000 cosas. Si tienen sueño, no solo duermen, sino que sueñan todo tipo de sueños. Hemos estado corriendo demasiado. Está bien, hemos sido activos y nuestra acción ha logrado muchas cosas buenas. Pero como Aristóteles señaló hace mucho, y eso es algo bueno en él, dijo que el objetivo de la acción es la contemplación. En otras palabras, ocupado, pero ¿cuál es el propósito? Especialmente cuando la gente está ocupada porque cree que va a algún lugar, que va a conseguir algo o a alcanzar algo. Hay bastante sentido en actuar si sabes que no vas a ningún lado. Si actúas como bailas, como cantas o tocas música, realmente no vas a ningún lado. Solo estás haciendo acción pura. Pero si actúas con la idea de que, como resultado de esa acción, eventualmente llegarás a un lugar donde todo estará bien, entonces estás en una jaula en espiral, condenado sin remedio a lo que los budistas llaman samsara, el ciclo o la carrera de ratas del nacimiento y la muerte. Porque crees que vas a llegar a algún lugar, pero ya estás ahí. El punto es que uno no puede actuar creativamente si no es sobre la base de la quietud. De tener una mente que de vez en cuando pueda dejar de pensar. Y así, esta práctica de sentarse puede parecer muy difícil al principio, porque si te sientas al estilo budista, te duelen las piernas. La mayoría de los occidentales se inquietan. Les parece muy aburrido estar sentados mucho tiempo. Pero la razón por la que les parece aburrido es porque siguen pensando. Si no estuvieran pensando, no notarían el paso del tiempo.
Y de hecho, lejos de ser aburrido, el mundo, cuando se observa sin parloteo mental, se vuelve increíblemente interesante. Las vistas, sonidos y olores más ordinarios. La textura de las sombras en el piso frente a ti. Todas esas cosas sin nombrarlas ni decir eso es una sombra, eso es rojo, eso es marrón, ese es el pie de alguien. Cuando ya no nombras las cosas, empiezas a verlas. Verás, si fuerzas el sonido en solo 5 tonos, si fuerzas el color en solo 5 colores, quedas ciego y sordo. El mundo del color es infinito, al igual que el mundo del sonido. Y solo al dejar de fijar conceptos sobre el mundo del color y del sonido es que realmente comienzas a escucharlo y a verlo. Así que me atreveré a usar la palabra disciplina. Esta disciplina de la meditación, o zazen, está detrás de la extraordinaria capacidad de la gente del zen para desarrollar artes tan grandes como los jardines, la ceremonia del té, la caligrafía y la gran pintura de la dinastía Song y de la tradición japonesa Sumi. Ellos encontraron en las cosas más simples de la vida cotidiana la magia. En palabras del poeta Hokoji, un poder maravilloso y actividad sobrenatural. Sacar agua, cargar leña. La forma más fácil de dejar de pensar es primero pensar en algo que no tenga ningún significado. O escuchar un sonido que no tenga sentido. Porque eso te detiene de pensar, ya que te fascina el sonido. Llega el momento en que se quita el sonido y se abre la mente. En ese punto, habrá una especie de satori preliminar. Y pensarás, ¡wow! Te sentirás tan feliz que caminarás sobre el aire. Cuando le preguntaron a Suzuki Daisetsu cómo es tener un satori, él dijo, es como una experiencia común, solo que 5 centímetros sobre el suelo. Desde el punto de vista del budismo, no hay una diferencia fundamental entre el mundo trascendental y el mundo cotidiano. El bodhisattva, como ves, no se va al nirvana para quedarse allí por siempre, jamás, sino que regresa y vive la vida cotidiana común para ayudar a otros seres a ver a través de ella también. No regresa porque sienta que tiene algún solemne deber de ayudar a la humanidad ni nada de ese tipo de compasión piadosa. Regresa porque ve que los dos mundos son lo mismo. Ve a todos los demás como seres, como Budas. Los ve usando una frase de G.K. Chesterton. Pero ahora una gran cosa en la calle parece cualquier gesto humano. Estamos moviéndonos en una extraña democracia, las millones de máscaras de Dios. El mundo visto en un estado de conciencia cotidiano y común. Descubrir que ese no es realmente distinto del mundo del éxtasis supremo. Porque ahí está la luz, esa energía brillante y resplandeciente, más brillante que 1000 soles, que está encerrada en todo. Ahora imagina esto. Imagina que la estás viendo. Luz vívida, vívida, tan brillante que va más allá de la luz. Muy brillante. Y la ves alejándose de ti. Y en los bordes como una gran estrella que se convierte en un anillo rojo. Y más allá, un anillo naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Ves este gran mandala apareciendo, este gran sol. Más allá del violeta hay negro, negro, como obsidiana. No un negro plano, sino un negro transparente, como la laca. Y otra vez, estallando desde el negro, como el yang surge del yin. Más luz,
que sigue. Y junto con esta luz llega el sonido. Un sonido tan tremendo como la luz blanca que no puedes oírlo. Tan penetrante que parece aniquilar los oídos. Pero entonces, junto con los colores, el sonido desciende por la escala en intervalos armónicos, bajando, hasta llegar a un bajo profundo y retumbante, tan vibrante que a su vez se convierte en algo sólido, y comienzas a ver un espectro similar de texturas. Todo este tiempo has estado observando una especie de cosa que irradia hacia afuera, pero dice, esto no es todo lo que puedo hacer. Y los rayos empiezan, yui, a danzar así. Y naturalmente el sonido también empieza a ondular al salir. Luego las texturas comienzan a variar. Y dicen, bueno, has estado viendo esto como la he descrito hasta ahora, en una dimensión plana. Vamos a añadir una tercera dimensión. Va a venir directamente hacia ti así. Y mientras tanto dice, no solo vamos a hacer esto, yui, también vamos a hacer pequeñas ondas. Algo así. Y de repente ves en todos los pequeños detalles que se vuelven tan intensos que todo tipo de subfiguras están contenidas dentro de lo que pensabas que era la figura principal. Y el sonido empieza a cambiar por completo. Complejidades increíbles de sonido por todos lados. Y esta cosa sigue y crees que vas a perder la cabeza y de repente se convierte en... nosotros, aquí sentados. Wim Hof es un atleta extremo cuyas hazañas han superado lo que muchos considerarían humanamente posible. Ha batido récords mundiales, escalado el Everest y el Kilimanjaro con solo pantalones cortos y zapatos, conquistado la natación más lejana bajo el hielo, corrido la media maratón más rápida descalzo sobre hielo y nieve, y la lista sigue. Pero, ¿qué despertó esta habilidad sobrehumana? Podrías pensar que ningún otro hombre es capaz de estos increíbles logros, aunque Wim afirma que todos los humanos poseen el poder para lograr estas hazañas. Lo que encuentro fascinante en su historia es cómo comenzó todo. Tras la muerte de su primera esposa, Wim se encontró en una búsqueda de sentido para la vida. Un día, mientras caminaba por Ámsterdam, sintió una conexión repentina con la naturaleza. De manera intuitiva, se sumergió en agua helada. En esta entrevista, nos lleva de regreso al momento en que todo comenzó. Y la pregunta es, ¿qué descubrió sobre el ser humano? He leído muchos libros, explorando muchas disciplinas esotéricas porque sentía que había más entre el cielo y la tierra, pero no lo encontraba y tenía esa sensación dentro de mí. Después de años, una mañana de domingo, me encontraba en un parque, reflexionando una vez más. Como siempre, no se detiene. Cuando buscas algo y no lo has encontrado, tu mente sigue. Así que esa mañana de domingo caminaba por el parque y sentí una atracción por una fina capa de hielo en el agua. Miré alrededor para ver si había alguien. La idea surgió, voy a entrar en esa agua. Miré otra vez, me quité la ropa. Y cuando entré en el agua, lo sentí en lo más profundo. Entonces me silencié. Sentí, esto es, sin pensarlo. Y en ese momento, la mente queda en blanco, pero está ahí. Y me hizo sentir realmente bien. Solo un minuto. Era la primera vez. Jugué un poco con el hielo y fui testigo de que no sentía el frío en absoluto. Sentía poder. Un poder interno que es conexión. Y esta conexión, cuando la sientes y sales del agua, algo dentro de ti se ha activado. Algo profundo. Y te hace sentir bien, porque sentirse bien es una conexión profunda.
Me lo llevé a casa. No lo pensaba demasiado. Solo estaba dentro de esta sensación. Me dio un impulso. Al día siguiente, volví e hice lo mismo. Sentí lo mismo. Y regresé cada día. Con el tiempo, aumenté la duración porque sentía que podía hacerlo. En cierto momento, comencé a darme cuenta de que estaba respirando más profundo. Y esta respiración profunda trajo una oxigenación en mi cuerpo, un cosquilleo y todo tipo de sensaciones. Y después de unas 25 respiraciones, podía quedarme 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos sin problema, sin esfuerzo, en puro silencio, desde adentro hacia afuera. Conexión. Estaba completamente convencido, internamente, y siempre regresaba. La gente me veía como un loco. ¿Quién se va a meter en aguas heladas? Decían hace 35 años. Debe estar loco, decían. Y lo que piensa la gente te afecta de alguna manera. Así que lo mantuve en secreto. Durante unos 25 años. Siempre iba al parque donde vivía, en el sur de Ámsterdam, en un lugar ocupado justo entre 2 árboles, donde nadie podía verme. Simplemente hacía lo mío porque me hacía sentir en paz, poderoso, en silencio. Más tarde, comencé a entender que sí, el frío te lleva a una conexión más profunda con las partes más primitivas del cerebro, que es la adrenalina, el modo reptiliano, el cerebro primitivo, el cerebro reaccionario, que no piensa, solo siente. Esto era lo que estaba buscando, algo más allá de la religión, más allá de los conceptos filosóficos, o esas ideas de si haces esto, sucede esto, todas esas disciplinas, pero nunca esta profundidad en mi cerebro conectada con la profundidad de mi cuerpo. Y desde ahí me di cuenta de que hay un poder más profundo y lo desafié. En ciertos momentos podía sentarme toda la noche afuera con pantalones cortos en temperaturas bajo cero. Eso es poder. Eso es algo más allá de lo que pensamos. Es sentir en estado puro. Siempre he estado buscando ¿de qué trata la vida? ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? Y eso no lo encuentras en los libros. Tú eres el libro. Tienes que abrirte y comenzar a leer, ser consciente de lo que tienes dentro. Esa es mi convicción. Estamos hechos para ser felices, fuertes y saludables. Después de 30 años de burlas que soporté, es creer. Un hombre no puede soportar 30 años de burlas si no tiene esta creencia. Veo esta silla, está aquí. No puedes hacer que diga que no está aquí. Lo que sentí estaba ahí. Nadie podía decirme, oye, lo que haces es una locura. No, me sentía mucho mejor que nunca. Mi convicción es, una vez más, que estamos hechos para acceder en cualquier momento a nuestro propio sistema para hacernos felices, fuertes y saludables. ¿Qué quiere una madre para su hijo? Y la madre es quien da a luz a nuestra existencia. Quiere que sea feliz, fuerte y saludable. Si falta eso, lo compensamos con posesiones, dinero, seguridad. Pero todo esto es inseguro porque no puedes garantizar la salud, la felicidad y la fuerza. Cuando me encontré con el frío, dejé de leer, dejé todo. Todo está ahí en la superficie. Todo el rollo de los gurús, el Buda, los católicos y todo eso.
qué es realmente. Hay un montón de guerras, un montón de controversia porque discuten en la superficie. Volviendo a esta parte reaccionaria nuestra, que es como un lagarto. Un lagarto no piensa en los impuestos, ni en qué hará mañana, ni en cómo asegurar su casa o su sustento, ni en matemáticas, ni nada de eso. Solo piensa en comer, congelarse, luchar o huir. Eso es todo, muy primitivo. Eso es real. ¿Alguna vez has visto a un conejo yendo al psiquiatra, a la farmacia o al hospital? No, porque sus niveles de pH están equilibrados. Un día antes de morir, un conejo sigue siendo capaz de huir, de pelear, de comer, de hacer todo. Luego muere, se duerme y su sistema nervioso central hace lo suyo. Probablemente va al cielo de los conejos. Quiero decir, entra en esa luz hermosa y por eso no tienen miedo. Tienen miedos reales. Huir, luchar, depredadores y todo eso. Pero nosotros, con nuestros niveles de pH, estamos por los suelos porque creemos que somos superiores a la naturaleza. Nos vestimos todo el tiempo. Nos desconectamos de la naturaleza porque no hay estimulación. Vivimos en una zona neutral. La conexión entre el cerebro y el cuerpo se debilita por eso y generamos niveles bajos de pH. Hay menos oxígeno porque no hay estímulo. Si aquí hiciera más frío, tú respiras más profundo, natural. Y eso activa todas las venas. Tenemos 125,000 kilómetros, que son unas 80,000 millas de capilares, arterias, venas y todos los canales de sangre. Y la sangre transporta oxígeno. El oxígeno es necesario para mantener los niveles de pH adecuados en el cuerpo. En todas partes, la forma en que la naturaleza lo diseñó es alcalina. Por ejemplo, el estómago debe ser muy ácido. La mucosa de los pulmones debe ser muy ácida. La naturaleza hizo un trabajo perfecto hasta que empezamos a arruinarlo, a ponernos ropa y a desfilar en pasarelas como «Oh, mira qué hermoso». Es una locura. A veces hay que volver a cómo la naturaleza nos diseñó. Si somos capaces de crear iPhones, ahora mismo un iPhone tiene más inteligencia que todo el proyecto del Apolo 13. Tenemos toda la tecnología, pero no podemos controlar nuestra felicidad, nuestra fuerza y nuestra salud. Es momento de tomar esta inteligencia y mirar hacia adentro. Érase una vez un estudiante de Zen que le citó un antiguo poema budista a su maestro que decía: «Las voces de los torrentes son una gran lengua. Los leones de las colinas son el cuerpo puro de Buda». «¿No es así?», le dijo el maestro. «Lo es», respondió el maestro, «pero es una lástima decirlo. Claro que sería mucho mejor si en esta ocasión se celebrara sin hablar en absoluto, y si yo les hablara al estilo de los antiguos maestros del Zen. Golpearía el micrófono con mi abanico y me marcharía. Porque el Zen es una forma de vida, un estado del ser que no se puede abarcar con ningún concepto. Así que cualquier concepto, cualquier idea, cualquier palabra que les transmita esta noche tendrá como objetivo mostrarles las limitaciones de las palabras y del pensamiento. Ahora bien, si uno debe intentar decir algo sobre qué es el Zen, y quiero hacerlo a modo de introducción, debo dejar muy claro que el Zen, en su esencia, no es una doctrina. No hay nada en lo que se suponga que debas creer. Y no es una filosofía en nuestro sentido, es decir, un conjunto de ideas, una red intelectual
con la que se intenta atrapar el pez de la realidad. En realidad, el pez de la realidad se parece más al agua, siempre se escapa de la red. Y en el agua, como sabes, cuando entras en ella no hay nada de qué agarrarse. Todo este universo es como el agua. Es fluido, es transitorio, está cambiando. Y cuando te lanzan al agua después de estar acostumbrado a vivir en tierra firme, no estás acostumbrado a la idea de nadar, intentas pararte en el agua, intentas agarrarla, y como resultado te ahogas. La única forma de sobrevivir en el agua, y esto aplica especialmente a las aguas de la confusión filosófica moderna, donde Dios ha muerto, las proposiciones metafísicas no tienen sentido y no hay nada a qué aferrarse porque todos nos estamos desmoronando. Lo único que se puede hacer en esas circunstancias es aprender a nadar. Y para nadar, te relajas, te sueltas, te entregas al agua. Y tienes que saber cómo respirar de la manera correcta. Y entonces descubres que el agua te sostiene. De hecho, de cierto modo, te conviertes en el agua. Y así, del mismo modo, uno podría decir, si uno intentara, insisto, en que es engañoso, encerrar el zen en algún tipo de concepto, simplemente se reduce a esto. Que en este universo hay una gran energía. Y no tenemos nombre para ella. Las personas han intentado varios nombres para ella, como Dios, como Brahman, como Tao. Pero en Occidente la palabra Dios tiene tantas asociaciones extrañas que la mayoría de nosotros estamos cansados de eso. Cuando la gente dice Dios Padre Todopoderoso, muchos sienten algo raro por dentro. Así que nos gusta oír palabras nuevas. Nos gusta oír hablar del Tao, del Brahman, del Shinyo, del Tathata y de esos nombres extraños del lejano oriente, porque no tienen las mismas asociaciones de solemnidad sentimental ni los significados extraños del pasado. Y en realidad, algunas de estas palabras que los budistas usan para referirse a la energía básica del mundo no significan nada en absoluto. La palabra Tathata, que se traduce del sánscrito como talidad o tal como es o algo por el estilo, en realidad significa algo más parecido a dadada, basada en la palabra tat, que en sánscrito significa eso. En sánscrito se dice tat van así. Tú eres eso, o en inglés moderno, you are it. Pero da es el primer sonido que hace un bebé al llegar al mundo. Porque el bebé mira a su alrededor y dice da, eso. Y los padres se halagan pensando que dice da, que significa papá. Pero según la filosofía budista, todo este universo es una sola tathata. Eso significa 10,000 funciones o 10,000 cosas, una sola talidad. Y todos somos una sola talidad. Y eso significa que la talidad viene y va como todo lo demás, porque todo el mundo es un sistema de encendido y apagado. Como dicen los chinos, es el yang y el yin. Y por lo tanto consiste en ahora lo ves, ahora no. Aquí estás, aquí no estás. Porque esa es la verdadera naturaleza de la energía. Ser como las olas. Y las olas tienen crestas y valles. Solo que nosotros, por estar bajo cierta clase de sueño o ilusión, imaginamos que el valle va a superar a la ola o a la cresta, que el yin, el principio oscuro, va a superar al yang, o el principio de la luz, y que el apagado finalmente va a triunfar sobre el encendido. Y nosotros, por decirlo así, nos torturamos a nosotros mismos al caer en esa ilusión. Vaya, ¿y si la oscuridad gana? ¿No sería terrible?
Y por eso estamos constantemente temblando y pensando que puede que sí, porque ¿no es extraño que algo exista? Es muy peculiar, requiere esfuerzo, requiere energía, y sería mucho más fácil que no hubiera existido nada en absoluto. Por eso pensamos, bueno, ya que el ser, ya que el lado del existir requiere tanto esfuerzo, uno siempre termina rindiéndose y se hunde de nuevo en la muerte. Pero la muerte es simplemente la otra cara de la energía. Y es el descanso, la ausencia de todo lo que nos rodea, lo que produce lo que nos rodea. De la misma manera en que no puedes tener lo sólido sin el espacio, ni el espacio sin lo sólido. Cuando despiertas a esto, y te das cuenta de que cuanto más cambia, más es lo mismo, como dicen los franceses, que en realidad tú eres una manifestación de esta única energía y que no hay nada más que eso que eres tú. Pero si tú fueras siempre tú mismo, sería un aburrimiento insoportable. Por eso está dispuesto así, dejas de ser tú durante un tiempo y luego regresas como alguien completamente distinto. Y cuando descubres eso, te llenas de energía y de alegría. Como dijo Blake, la energía es delicia eterna. Y de pronto, ves a través de todo el engaño de las cosas. Te das cuenta de que tú eres eso, no le pondremos nombre. Tú eres eso. Y no puedes ser otra cosa. Así que te liberas del terror fundamental. Eso no significa que siempre vayas a ser un gran héroe. Que no saltes si escuchas un estruendo. Que no te preocupes de vez en cuando. O que no pierdas la paciencia. Pero significa fundamentalmente muy, muy dentro de ti. Serás capaz de ser humano. Así que entonces, si me permiten ponerlo metafóricamente, que Xuan Zhou dijo: el hombre perfecto usa su mente como un espejo. No agarra nada, no rechaza nada, recibe pero no retiene. En otras palabras, para decirlo estrictamente en nuestro lenguaje moderno, esto es vivir sin ataduras. Es decir, ser capaz de flotar como una nube y fluir como el agua. Ver que toda la vida es una magnífica ilusión. Un juego de energía. Y que no hay absolutamente nada en el fondo que temer. Hugh, ¿qué es Dios? Pregunta simple, ¿qué es Dios? Tomaría una vida o varias entenderlo. Supongo que para mí es mi idea de la conciencia. Dios no es algo, no es necesariamente algo que puedas ver, está dentro de todo y fuera de todo. Creo que Dios, lo absoluto, como quieras llamarlo, el ser, es inmutable. Por lo tanto, casi todo lo que veo tiene un elemento de Dios. No podrías llamarlo Dios porque todo cambia. Tú, yo, donde estamos sentados, este río, este planeta, todo tiene un ciclo de vida. Nacimiento, muerte. Pero mi sensación sobre Dios es que existe más allá de eso, de las leyes de la naturaleza. De alguna manera está separado de las leyes del tiempo, la materia, el espacio. Eso es lo más cerca que he estado de comprender lo que es Dios. Dios es inexplicable. Es un concepto que no puedes poner en palabras. Dios es una experiencia. Me introdujeron a la meditación hace unos 15 años y medito 2 veces al día. Si alguna vez me siento cerca de entender lo que es Dios, está en algún lugar dentro de ese periodo de media hora. Creo que la idea básica de la meditación que practico es calmar la mente. Simplemente dejar que todo ese instrumento se tranquilice. A veces tengo experiencias en las que me siento un poco fuera de mi cuerpo.
las ideas de Hugh Jackman como padre, como actor, o todos esos roles que desempeñamos parecen desvanecerse. Y en algún lugar, ahí es donde tengo un destello, un vistazo de lo que es Dios. Y esa sensación de dicha se puede ir en un instante y cada vez que intentas aferrarte a ella, se va. Es una experiencia diferente cada vez, pero tengo destellos de algo que me energiza a un nivel tan profundo que... ahora, no estoy seguro de qué haría sin esa forma de oración. Es una manera de conectarme con quien realmente soy. Gran parte de nuestra vida, de nuestra experiencia en este cuerpo, en esta creación, está basada en la dualidad. De hecho, hay un entrevistador y un entrevistado. Hay un hombre y otro hombre, o un hombre y una mujer. Hay noche y día, hay vida y muerte, dolor y placer. El mundo existe en esta dualidad. Estoy aquí sentado, hablando a través de este cuerpo contigo. Y la cámara está grabando una forma de hablar. Y hay un Dios dentro de esta entidad y fuera de ella que existe más allá de las palabras que estoy diciendo y de mis acciones. Más allá del espacio. Hay algo que nos conecta a todos. Para mí eso es Dios. Los ejemplos más potentes que he tenido de esa conexión, más allá de mi forma física o de alguien que amo, conozco o incluso odio, fueron en el teatro. Quizás lo he sentido 3 o 4 veces. Y he escuchado a muchos actores describirlo. Es casi una experiencia sobrenatural. Puedes estar en el escenario frente a 2000 desconocidos y sentir que los conoces íntimamente y que ellos te conocen también y sentirte muy seguro. Puedes abrir tu corazón y ellos están ahí abriendo el suyo y sin embargo están conectados. Es en ese instante que sientes el privilegio de poder experimentarlo y tan poderosa que se te eriza toda la piel y aquí está lo frustrante. No puedes forzarlo. Puedes intentarlo, puedes ser el actor más dedicado y siempre podrás dar buenos shows. De todos los shows que he dado estando sobre el escenario, probablemente solo 3 o 4 veces lo he sentido. Y es una gran bendición. Estás ahí. Es ese conocimiento completo de unidad, de comunidad. Si realmente escuchas, es el espacio. Es el espacio entre las palabras. Si escuchas buena música, creo que los mejores compositores entendían el espacio entre las notas. Y cuando sientes eso, es tan inspirador, es grandioso. Nos enfocamos tanto en escuchar con intensidad la música que lo olvidamos. La experiencia de Dios es descanso. Lucho con esto todo el tiempo. ¿Es posible experimentar a Dios cuando todo está mal en tu vida? Intento hacerlo cada día. Sé que puede sonar raro, pero al final de una ducha siempre pongo el agua fría como un pequeño recordatorio de que eso no define quién soy. La experiencia de estar caliente, cómodo en una ducha caliente, es solo una idea de que eso es mejor que el frío. ¿Es cómodo tomar una ducha muy fría en invierno? No es cómodo, pero ¿por qué Dios no puede existir en esa incomodidad? Gran parte de esta experiencia no es fácil, no importa quién seas, no es fácil levantarte a primera hora de la mañana, no siempre tienes ganas de salir de la cama. Pero puedes encontrar a Dios ahí, incluso en el dolor o la incomodidad. Debería haber algún descanso. Y curiosamente, mi experiencia es que puedes llegar a disfrutarlo. Es raro. Puedes llegar a disfrutar de las cosas que la mayoría de las personas no disfrutan y de las que huyen. El miedo es, creo yo, la mayor enfermedad
de los tiempos modernos. Y últimamente he estado practicando esta idea de solo dejar que tenga miedo. No puedes cambiarlo, no puedes decirle a tu mente, no tengas miedo, pero aún así ser capaz de encontrar descanso, y creo que eso es Dios. ¿Qué pasa cuando mueres? Creo que la muerte... Al comienzo de esta entrevista dijiste: voy a hacerte una pregunta muy simple. ¿Qué es Dios? Y creo que la muerte es tan simple como eso. Creo que es otro momento. Es otro momento que vivimos. Y mi sensación es que nuestro apego a la vida sensorial, que es realmente nuestra conexión, es realmente nuestra única conexión real con esta creación, lo que percibimos a través de los sentidos, eso desaparece. Y de alguna manera, el alma, o Dios dentro de ti, continúa, no lo sé. Creo firmemente que hay una manera de encontrar el jardín del Edén aquí, en esta vida, donde sea que estés. No tienes que ir a la cima de una montaña. Yo nací en Sydney y creo que puedes encontrarlo en los suburbios de Sydney. Creo que es totalmente tu interpretación de la vida, la manera en que la vives. Y lo digo porque he tenido momentos en los que lo he experimentado. A veces en meditación, he tenido algunos en el escenario, algunos en mis relaciones. El paraíso podría estar aquí en la tierra. Sí. ¿Y el infierno? ¿Cuál es tu definición de infierno? La definición de infierno que me enseñaron cuando era joven es la ausencia de Dios. Ahora, no creo que puedas estar ausente de Dios, porque Dios está en todo. Pero sí creo que puedes alejarte tanto de las leyes, de la naturaleza, que la experiencia de la vida se convierte en un infierno. Debe serlo. No lo he hecho ni he estado cerca de hacerlo, pero la gente se quita la vida. Creo que deben estar en el infierno. Mi idea del cielo en la tierra es siempre darnos cuenta de que por naturaleza somos verdad, conciencia y dicha. Esa es, de hecho, nuestra naturaleza. No significa que no pasarás por dolor, pero incluso dentro de los tiempos dolorosos o difíciles puede haber una experiencia de dicha. ¿Por qué no amar nuestra vida cuando parece trágica? ¿Qué es esto? ¿Por qué se detiene? ¿Y qué tiene que ver con el apego? Puedes ver una obra de teatro y llorar viéndola y sin embargo amarla por completo. Pero si fuera tu propia vida, podrías querer acabar con ella. Y eso es por el apego que tienes a ella. Al ver una obra, no estás apegado. Disfrutas plenamente de la totalidad de ser humano. Disfrutas de la experiencia humana. Creo que para mí ese es el secreto.